¿Qué tal a todos? Como siempre, un gusto, un placer saludarles y compartirles nuevos proyectos. En esta ocasión les voy a compartir el paso a paso de esta bufanda con capucha que miran aquí. Es muy bonita, muy fácil de hacer. Ya les muestro los materiales que vamos a utilizar, cómo la vamos a tejer paso a paso, cómo la vamos a formar para que puedan hacerla. Espero les guste y les sea de utilidad este video tutorial. Gracias por darle play a este tutorial. Ya les muestro paso a paso cómo vamos a trabajar en este proyecto. Bueno, para hacer este proyecto yo utilicé 450 gramos de lana acrílica número 4 medio. Es una lana metálica, es brillosita. Este es un color gris pardo, por si gustan buscarlo, por si gustan tejer la bufanda con capucha en el mismo color que yo la hice. También necesitarán un gancho 6.5 milímetros y unas tijeras. También una aguja lanera si desean unir la capucha con la bufanda con aguja, pueden hacerlo. Yo utilicé el gancho 6.5 milímetros para hacer todas las partes de la bufanda con capucha. También para tejer la base elástica de la capucha utilicé este calibre de gancho. Ya les muestro las partes que vamos a tejer para formar la bufanda con capucha. Se los voy a mostrar antes de iniciar el paso a paso. Bueno, antes de iniciar este proyecto les muestro estas dos partes que vamos a tejer para formar la bufanda con capucha. Tengo aquí lo que es la capucha. Esta parte mide de ancho 60 centímetros y de altura 27 centímetros y medio. La bufanda, que es muy larga, tiene 210 centímetros de largo y tiene una altura de 27 centímetros, ¿ok? Tiene 27 centímetros y de largo tiene 210 centímetros. Es demasiado larga. Yo les estoy dando las medidas para tejer una bufanda con capucha para adulto, ¿ok? La estoy tejiendo para mí. Las medidas que yo les estoy dando son para adulto. Aún así ustedes pueden tejer cada parte a su gusto y medida, ¿ok? Para tejer la capucha vamos a hacer primeramente una banda elástica. El video tutorial de la banda elástica, de la base elástica, ya les llegó, ya se los compartí. Para quienes se suscribieron les llegó el video tutorial. Para quienes no, les sugiero que se suscriban para que no se pierdan ninguno de mis videos. Aún así, al final de este video van a encontrar el video de esta parte, ¿ok? Lo que es la banda elástica. Deben hacer filas de puntos en número par. Miren, yo aquí ya la tengo hecha. Hice 60 filas de puntos, ¿ok? Inicié con 6 cadenas base para que me quedaran 5 puntos en cada fila. Esta parte debe de alcanzar a cubrir lo que es su cara, ¿ok? Miren, les doy la idea para que lo hagan así. Aún así, esta parte es demasiado elástica, no les va a apretar. Deben de tejer esta parte a su medida. Yo hice 60 filas de puntos por si gustan hacer la misma cantidad. Ahora, una vez que tengan esta parte a su medida, vamos a trabajar en cada fila de puntos un punto con una altura diferente, ¿ok? Bueno, miren aquí, ya bajé un poquito más mi cámara para enfocar mejor los puntos. Ahora, una vez que tengan su banda elástica al tamaño que necesiten, vamos a hacer una cadena. Vamos a subir el hilo al gancho y lo vamos a meter en la siguiente fila de puntos, en ese espacio. Enganchamos el hilo, lo pasamos de este lado, enganchamos el hilo nuevamente y lo pasamos dentro de las 3 hebras juntas, ¿ok? Ahora vamos a hacer un punto bajo en el siguiente espacio, en la siguiente fila de puntos de la banda elástica. Metemos el gancho, enganchamos el hilo, lo pasamos por aquí,
enganchamos el hilo nuevamente y lo pasamos dentro de las 2 hebras juntas. Vamos a trabajar una media vareta o medio punto en una fila y un punto bajo en la otra fila. Aquí corresponde una media vareta o medio punto y aquí un punto bajo, y así avanzamos haciendo la misma secuencia hasta terminar esta primera fila de puntos sobre la base elástica. De esta forma avanzamos. Bien, aquí ya avancé, ya voy a terminar esta primera fila de puntos sobre la base elástica. Vamos a hacer el último punto de esta forma. Vamos a hacer un medio punto o media vareta. Lo vamos a hacer en lugar de esta fila de puntos acá, pasando bajo esas 2 hebras de esa cadena base que hicimos. Ahí vamos a hacer la media vareta. De esta forma siempre vamos a terminar cada fila de puntos así. Nos levantamos siempre en cada fila con una cadena en ese primer espacio, en la que parece ser la segunda cadenita contando de arriba hacia abajo. Ahí es donde vamos a hacer siempre el primer punto, y ese primer punto va a ser también una media vareta o medio punto. Ok, un punto cargado de esta forma. En el siguiente espacio, pasando bajo esas 2 hebras, vamos a hacer el punto bajo. En este siguiente espacio siempre vamos a hacer los puntos en cada espacio pasando bajo las 2 hebras que se forman en cadena sobre los puntos. De esta forma avanzamos haciendo la misma secuencia hasta completar esta segunda fila de puntos. Miren, aquí yo ya estoy terminando esta segunda fila de puntos. Como les dije, terminamos la fila de puntos con un punto cargado, ok, una media vareta o medio punto. Lo vamos a hacer aquí pasando bajo esos 2 hilitos aquí donde se nota ese último espacio. De esa forma hacemos la media vareta o el medio punto y continuamos levantándonos siempre con una cadena. En ese primer espacio que se nota ahí hacemos el primer punto de esta forma. Continuamos en el siguiente espacio con el punto bajo, en el que sigue el medio punto, media vareta, en el que sigue el punto bajo, y así seguimos la misma secuencia en cada fila de puntos hasta que logren la altura que necesiten de su capucha. Ok, después de que tengan su capucha a la altura que necesiten, entonces vamos a trabajar la bufanda. Para sacar la medida de la bufanda, ok, el ancho de la bufanda, van a sacar el ancho de su base del gorro. Como yo hice 60 filas de puntos, pues voy a trabajar 30, que son la mitad, 30 cadenas base para hacer la base de la bufanda, ok, de la tira de la bufanda. Bueno, vamos a hacer entonces las 30 cadenas base. Yo ya las tengo aquí hechas. Si quieren su bufanda menos ancha, pueden hacer menos cadenas, ok. Hagan cadenas en número par, por favor, para hacer la base. Entonces, una vez que tengan su cadena base al tamaño que necesitan, vamos a saltar una cadena. Vamos a trabajar los puntos en el lado revés de la cadena, en esos hilitos que se notan aquí atrás en medio, ok, en el centro. Ok, entonces vamos a saltar ese primer hilito. En el segundo es donde vamos a hacer el primer punto. Subimos el hilo al gancho para hacer un punto
una media vareta, un punto cargado, de esta forma. Hacemos aquí la media vareta o el medio punto. Ahora en el siguiente hilito, en la siguiente hebra, vamos a hacer un punto bajo. Igual pasamos el gancho en ese hilito de esta forma y hacemos el punto bajo. La media vareta. Y el punto bajo. Así trabajamos esta primera fila de puntos en el lado revés de la cadena base. Si no quieren hacer los puntos en el lado revés o no pueden, se les hace complicado, entonces háganlo en cada cadena por el lado derecho. No pasa nada, pueden hacerlo así si así lo desean. Yo voy a avanzar haciendo los puntos hasta completar mi primera fila de esta forma. Bien, vamos a terminar cada fila igual con una media vareta o medio punto de esta forma. Continuamos, vamos a entretejer esa punta del hilo haciendo aquí una cadena y vamos a entretejer esa punta del hilo una vez que avancemos sobre estos puntos. Después de esa cadena vamos a continuar en lo que parece ser la segunda cadena, contando de arriba hacia abajo con una media vareta o medio punto. En el siguiente espacio, punto bajo. En el siguiente la media vareta o el medio punto, en el siguiente la media vareta, y así continuamos hasta terminar la fila de puntos. Siempre nos vamos a levantar con una cadena en cada fila, como lo hicimos en la capucha. Bien, miren, yo aquí ya voy a terminar esta primera fila de puntos de la bufanda. Van a hacer el medio punto, la media vareta, pasando el gancho ahí bajo esos dos hilitos que se notan ahí. En ese espacio hacen el medio punto. Ahora continúan igual haciendo una cadena en el primer espacio, el medio punto o media vareta, no sé cómo los conozcan ustedes, por eso les muestro los pasos para que los sigan, ¿ok? Tal vez los conocen de una forma diferente. Una vez que tengan el largo que deseen de su bufanda, bueno, pues ya vamos a terminar haciendo o rematando con dos cadenas. Vamos a terminar de esta forma. Una vez que tengan el largo que deseen, esta bufanda a mí me llega un poquito más abajo de las rodillas, es demasiado larga. Pueden hacer el largo que ustedes quieran. Rematamos con dos cadenas una vez que tengan el largo deseado. Cortamos la lana, jalamos aquí. Esta punta del hilo podemos esconderla aquí entre los puntos. Ahora, lo que es la capucha, vamos a coserla, a unirla en el lado revés. Ustedes pueden escoger cuál lado quieren, porque de ambos lados se mira bonita esta parte. Yo aquí tengo también donde terminé, tengo este hilo, entonces vamos a utilizar aquí una aguja lanera. Si ustedes lo quieren con una aguja lanera, puede ser con una aguja lanera para unir ambos lados y cerrar esta parte de la capucha. Ahora, si ustedes quisieran unir esta parte con gancho, pues lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a meter el gancho aquí
pasando bajo estos dos hilitos de este lado. Enganchamos el hilo, lo pasamos de este lado y continuamos pasando aquí bajo esos dos hilitos. Ahora los siguientes dos y enganchamos el hilo y lo pasamos dentro de las dos hebras. Ok, vamos a ir haciendo estos puntos bajos, pasando el gancho a la misma altura, que vayan quedando los puntos a la misma altura. Lo hacemos de esta forma para cerrar esta parte. O como les dije, si gustan pueden utilizar la aguja lanera. Aquí ya se me acabó a mí la lana, tengo que empatar más. Vamos a empatar más lana para continuar cerrando aquí. O amarrar más lana, como me entiendan. Apretamos, cortar y avanzamos así hasta cerrar. Ok, yo avanzo de esta forma. Una vez que lleguemos acá al centro, ok, que terminemos de unir esta parte, vamos a rematar igual con 2 o 3 cadenas y escondemos la punta del hilo entre los puntos como lo hicimos en la bufanda, ¿vale? Así lo vamos a terminar de este lado. Después vamos a unir lo que es esta parte con la bufanda. Ya les muestro. Primero voy a terminar de cerrar este lado. Bueno, miren, yo aquí ya estoy terminando de cerrar esta parte. Voy a terminar aquí con 2 cadenas, 1 y 2. Voy a cortar, jalar esta punta del hilo y la voy a esconder aquí entre los puntos, igual como les mostré en la bufanda. Ahora vamos a unir lo que es esta parte, ok, de la bufanda. La bufanda la vamos a doblar bien, la vamos a extender, que quede bien extendida, porque en esta parte es donde vamos a pegar la capucha de la bufanda. La capucha aún no la volteo de este lado, la vamos a pegar del lado revés. Igual de su bufanda pueden ver cuál lado quieren para que sea el lado revés. Van a acomodar su bufanda bien. Aquí es donde la vamos a pegar. Vamos a pegar esta parte con esta, ok, y después esta con esta que está acá abajo. Acomódense bien ahí para que lo puedan pegar. Vamos a acomodarla que más o menos las líneas de puntos vayan a la misma altura. Aquí vamos a empezar a unirlas. Voy a meter el gancho aquí pasándolo bajo estos 2 hilitos y también aquí del lado de la bufanda, ok, aquí en un espacio de los puntos de una línea de puntos. Voy a pasar la lana aquí de este lado, enganchar, pasar de este lado. Aquí voy a amarrar esta lana de esta forma para evitar que se nos vaya a deshilar. Lo vamos a hacer así. Ahora metemos el gancho aquí en estos 2 hilitos y en este espacio de esa línea de puntos de la bufanda, enganchamos, pasamos de este lado, metemos el gancho en este siguiente espacio pasando bajo estos 2 hilitos y en la siguiente línea de puntos hacemos lo mismo, la siguiente línea de puntos de la bufanda, enganchamos la lana, la pasamos de este lado y hacemos aquí el punto bajo. Continuamos en la siguiente línea de puntos,
y hacemos esa misma repetición. Así vamos uniendo ambas partes hasta lograr pegar la capucha de la bufanda. Lo pueden hacer mejor que yo, ¿ok? Se pueden acomodar mejor que yo. La verdad, aquí no puedo ver perfectamente bien las líneas de puntos de la bufanda, pero les estoy dando la idea para que ustedes lo hagan perfecto. Seguramente yo tendré que deshacer y hacerlo nuevamente para que me quede bien ya sin la cámara enfrente. Pues nada, una vez que terminen de unir su bufanda con la capucha, van a rematar con 2 cadenas y van a esconder la punta del hilo. Espero les haya gustado este video tutorial, les sea de utilidad. Les espero en el próximo video. No olviden regalarme un me gusta y compartir, y no se pierdan ninguno de mis videos. Suscríbanse si es la primera vez que están viendo uno de mis videos. Bien, una vez que terminen de unir ambas partes, vamos a terminar con 2 cadenas para rematar. Hacemos 2 cadenas, o ya sea 3 o 4, las que ustedes gusten hacer. Cortamos el hilo o la lana, apretamos fuerte y escondemos esa punta del hilo aquí entre los puntos. Ok, así terminamos esta bufanda con capucha. Ahora sí, vamos a voltear de este lado y miren, aquí está la capucha, ok, y la bufanda, miren qué bonita se ve, muy larga, muy abrigadora, muy calientita.